Buenas tardes a todos. El equipo 1 estará encargado de presentar el tema de posturas filosóficas. A continuación, comenzaremos con el primer tema. La postura empírico-analítica. Es un modelo de investigación basado en el conocimiento empírico que se tiene. Analiza de una forma realista y tangible los hechos que son observables, cuantificables y medibles, que ocurren en la sociedad y se caracteriza por su objetividad. La tradición galileana quería demostrar que la búsqueda de conocimiento dominio de la naturaleza y en el progreso material. Auguste Comte, 1798-1857, fue el fundador del positivismo. Estableció la ley fundamental de la historia y del progreso en 3 estadios. El teológico, es decir, lo ficticio y lo mitológico. El metafísico, que se refiere a lo especulativo y lo abstracto. Y el positivo, se refiere a lo científico, las ciencias positivas empíricas. El conocimiento válido es el conocimiento científico. Comte designa a positivo distintas acepciones. Lo real contra lo quimérico, lo útil contra lo inútil, la certeza contra la indecisión, lo preciso contra lo vago. Émile Durkheim, 1858-1917. Émile Durkheim propone dotar a las ciencias sociales del rigor y objetividad de las ciencias naturales, además de descartar sistemáticamente las nociones vulgares o prenociones, en las cuales se refiere a las ideas y los conceptos preconcebidos. Bacon concebía estas nociones vulgares como fantasmas que desfiguran el verdadero aspecto de las cosas. La duda metódica de Descartes es una aplicación de esta regla, afirmando como ley la necesidad de dudar de todas las ideas recibidas anteriormente. La ignorancia metódica. El investigador tiene que estar alerta del peligro de creer que está ante fenómenos fáciles de comprender y explicar. Se refiere a no dar nada por obvio. El método sociológico. Con el método sociológico, asentó las bases del análisis de los hechos sociales, según el paradigma de las ciencias físico-químicas, como si fueran cosas. Estableció que los hechos sociales debían verse como cosas. Karl Popper nos ofrece una concepción más sistemática y lógica del método aplicado a las ciencias sociales. La idea central de la teoría de la ciencia o epistemología popperiana se centra en la teoría de la falsificación de los enunciados científicos. Él propuso la teoría unificada del método. Además de ensayar posibles soluciones para los problemas, la racionalidad empírico-analítica se apoya en 3 pivotes. La no fundamentación última de la ciencia, lo cual rechaza cualquier teoría de la revelación de la verdad. Desarrolla sus afirmaciones sobre un terreno cuya firmeza ha de examinar siempre de nuevo. La objetividad de la ciencia recae en el método científico, el cual es radicalmente crítico. Además, las teorías se acreditan como científicas por su temple, para resistir los intentos de falsación. Postura fenomenológica, hermenéutica y lingüística. Para la postura fenomenológica, hermenéutica y lingüística tenemos una serie de autores que se oponen al positivismo. Concuerdan en su pretensión de considerar científicas solamente las explicaciones que se adecúen al modelo de las ciencias naturales, específicamente de la física matemática. Renuncian a las visiones comprensivas a fin de obtener resultados precisos. Frente a la concepción positivista, van surgiendo otra serie de actividades y convicciones que constituyen y configuran una racionalidad distinta, un modelo de ciencia diverso y una metodología propia. Y es Max Weber quien confluye en este intento en un afán de síntesis original basándose en una identidad de sujeto-objeto. Desde este punto se deriva la comprensión como método adecuado para captar un mundo significativo. Los esfuerzos de hermeneutas, fenomenólogos y lingüistas no desconocen la racionalidad científica, quieren mostrar los presupuestos sobre los que se apoya esta racionalidad científica. El conocimiento científico no se puede desligar del proceso de la vida cotidiana, de la interacción comunicativa y del lenguaje común. La sociología comprensiva de Max Weber.
Weber capta el carácter significativo de las acciones sociales, históricas, culturales y humanas. Si no se comprende tal significado, no se les entiende por ello, surgiendo la necesidad de un método comprensivo en las ciencias humanas, históricas y sociales. Weber es el representante más importante de la sociología comprensiva, siendo la comprensión uno de los temas más controvertidos dentro de las ciencias sociales y humanas. La comprensión en la sociología comprensiva de Max Weber es la forma que adquiere la explicación del sentido de la acción social. Explicar es comprender, mediante la metodología de la imputación causal o de los tipos ideales, las regularidades que determinan uno o varios comportamientos sociales. La acción social es aquel obrar humano en el cual el sentido mentado por el sujeto agente se refiere a la conducta de otra persona. Social. Formación de conceptos y teoría de las ciencias sociales de Alfred Schutz. Alfred Schutz fue un sociólogo y filósofo austriaco, fundador de la fenomenología en las ciencias sociales. Este sociólogo relaciona los conceptos fenomenológicos con la sociología de Weber y la aplica al análisis del mundo de la vida cotidiana de la realidad de sentido común. Schutz se enfrentó con el método llamado Verstehen, en el cual las ciencias sociales procuran comprender los fenómenos sociales frente a la explicación causal de las ciencias naturales. Llega a la conclusión de que este método no es sino la forma particular como el pensamiento del sentido común conoce el mundo social y cultural. Schutz muestra cómo elaborar conceptos objetivos acerca de las estructuras subjetivas de sentido. Propone que el análisis fenomenológico es el más apto para responder a la cuestión fundamental y radical de cómo es posible el conocimiento científico. El objetivo primario de las ciencias sociales es el de lograr un conocimiento organizado de la realidad social. Todas las variantes de naturalismo y empirismo lógico se limitan a presuponer esta realidad social, que es el objeto propio de las ciencias sociales. La identificación con la observación sensorial de la experiencia excluye de toda investigación posible varias dimensiones de la realidad social. El lenguaje como medio de la experiencia hermenéutica de Hans Georg Gadamer. Hans Georg Gadamer fue un filósofo alemán, fundador de la escuela hermenéutica. Gadamer intenta demostrar que la hermenéutica se refiere a algo que concierne a la existencia en su totalidad, ya que la comprensión es el modo de ser de la existencia misma como tal, y no una de tantas posibles actitudes del sujeto. Nos impulsa a una serie de conclusiones para entender lo que es la comprensión, dónde y cómo se realiza. Gadamer menciona: número 1. Comprender es ponerse de acuerdo con alguien sobre algo. Número 2. El lenguaje es, por tanto, el medio universal para realizar la comprensión. 3. El diálogo es el modo concreto de alcanzar la comprensión. 4. Todo comprender viene a ser así un interpretar. 5. La comprensión, que se realiza siempre fundamentalmente en el diálogo por medio del lenguaje, se mueve en un círculo encerrado en la dialéctica de pregunta y respuesta. 6. La dimensión lingüística de la comprensión indica que es la realización de la conciencia de la historia afectual. Postura dialéctica o crítico-hermenéutica. De inicio se debe abordar a la dialéctica no como un método, como supondría el positivismo, sino como un estilo de pensamiento. La dialéctica, cuando toma aspecto crítico, aborda los presupuestos que el científico empírico cuestiona, como el carácter contradictorio racional e irracional de la sociedad, la necesidad de situar los hechos en un todo social para que tenga sentido, la interacción entre el sujeto y objeto en las ciencias humanas y sociales, es decir, la dependencia del objeto de conocimiento de la manera de ser conocido. La comprensión crítico-hermenéutica tiene una concepción sobre la explicación científica en donde se encuentra intrínsecamente la comprensión de la cual dicha explicación es enriquecida. Es decir, este paradigma acepta que el científico tiene un análisis a priori constitutivo,
lo que se refleja en la comprensión y explicación científica y llega a conformar una pragmática universal. Adorno, representante de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, aborda el concepto de lógica incluyendo el método de la sociología. El verdadero conocimiento es el que da cuenta de la totalidad entendida como dialéctica, descripción de contradicciones reales de la sociedad. Sin duda, el incluir el análisis mediante una visión sociológica se dota de complejidad debido a que el objeto, la sociedad, es contradictoria, sin embargo sí determinable, racional e irracional a un tiempo, sistema y ruptura. Una de las diferencias entre la tesis de Adorno y Popper es que para Adorno el concepto de lógica es más amplio, con influencias del método concreto de la sociología, más que las reglas generales del pensamiento, la disciplina deductiva. Se parte de que los problemas de la sociología no surgen siempre en virtud del descubrimiento de la existencia de un desorden. Por su parte, la contradicción no tiene que ser, como Popper mencionaría, una contradicción meramente aparente entre el sujeto y el objeto e imputable exclusivamente al sujeto en calidad de insuficiencia del juicio, ya que puede tener su lugar siendo ineliminable del mundo por simple aumento del conocimiento o por mayor claridad en las formulaciones. Popper ve el problema delimitadamente como epistemológico, lo que para Adorno es una circunstancia problemática existente del mundo, siendo la contradicción un punto necesario en la realidad social. Para Adorno, la honradez debería de ser algo obvio en la ciencia. Sin embargo, el no aportar nada a las cosas conduce al etos científico. Adorno se inclina a poner énfasis entre los criterios de la cualidad científica citados por Popper en la audacia y singularidad de la solución propuesta, además de que no se debe tomar como 100% plausible la categoría del problema. No hay experimento que compruebe fehacientemente la dependencia de todo fenómeno social respecto de la totalidad, en la medida de que el todo jamás resultará aprehensible mediante métodos particulares de ensayo. Sin embargo, la dependencia del elemento social sometido a observación respecto de la estructura global tiene validez real, más que diversos datos verificados aisladamente de forma irrefutable. Adorno expone que Popper solo da un punto de vista calificativo de críticas en un sentido nada kantiano. Si se interpreta la dependencia del método con respecto de la cosa con el mismo rigor con el que viene implícita en algunas determinaciones de Popper, como relevancia e interés como patrones de medida del conocimiento social, no le sería posible a la crítica de la sociología limitarse a la autocrítica, a la reflexión de sus enunciados, teoremas, métodos y aparatos conceptuales. Por muy instrumentalmente que sean definidos los momentos metodológicos, su adecuación al objeto es necesaria siempre. Los métodos solo son improductivos cuando no existe dicha adecuación. Por su parte, la cosa debe incidir en el método y ostentar en él su propia vigencia, de lo contrario no funcionaría. Otro punto en el cual no coincidirían tanto Popper como Adorno es que cuando el primero mencionó que vivía en uno de los mejores mundos jamás existentes, Adorno lo refutaría. Karl Otto Appel, el a priori de la comunicación y fundamentación de las ciencias del espíritu. Esta tesis se divide en dos partes. La primera es comprender la comunicación intersubjetiva como un ámbito social de las ciencias del espíritu, es decir, Appel parte de que, al igual que las ciencias del espíritu, las ciencias naturales presuponen en su descripción y explicación objetiva de la comprensión e interpretación de una comunidad comunicativa, puesto que un solo hombre no puede seguir una regla y por ende no puede hacer ciencia. De aquí se sigue que la comprensión e interpretación como medio de la comunicación realiza una función complementaria a la descripción y explicación. La segunda parte es introducir una restricción metodológica a la hermenéutica pura, y con ello lograr la competencia de las ciencias puras del espíritu como la ciencia crítica de la sociedad.
En este sentido, dice que hay que aceptar que las ciencias del espíritu y las ciencias sociales no solo preguntan por el significado y los motivos de las acciones e instituciones, sino también por las causas de los mismos, de aquellos que ha sucedido realmente con los hombres o que generalmente sucede. El empirismo lógico tiene un gran presupuesto, la comunidad lingüística, pero dicho lenguaje presupone la comunicación en el sentido pleno de comprensión de las intenciones humanas. Sin tal comprensión es imposible construir o usar las convenciones que utiliza el lenguaje científico. El lenguaje universal y objetivo de la ciencia no puede prescindir del a priori de la comunidad comunicativa.